A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR de hoy, 22 de junio de 2021. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos. Al menos 6 indígenas habrían sido asesinados en el sector La Macaniña del municipio Pedro Camejo del estado Apure por acción de disidentes de las FARC, luego de que los aborígenes tomaran un camión que trasladaba alimentos, según lo denunció este lunes el coordinador regional de la ONG Fundarredes, Juan Francisco García Escalona. Estos hechos se han presentado una vez que los indígenas supuestamente saquearon un camión con alimentos, el cual se trasladaba desde la población de Pedro Camejo, de San Juan de Payara, hasta la parroquia Codazzi, específicamente hasta Puerto Páez. La acción natural de investigación del organismo de seguridad del Estado fue usurpada por la FARC, llevando pues al asesinato de estos 6 indígenas. Quiero resaltar que los indígenas de las comunidades de La Macanilla y del Camanaparo desde hace mucho tiempo no gozan de ningún tipo de protección social por el Estado venezolano. Hay desnutrición, hay denuncias por violaciones de jóvenes de 12 y de 13 años por parte de la FARC, denuncia que se ha hecho a los organismos de seguridad de Estado, denuncia que han hecho del conocimiento público nacional e internacional periodistas de renombre en el país. Y ahora se presenta una vez más la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas con el asesinato de estos 6 indígenas en La Macanilla. El pasado 3 de junio, la organización Fundarredes advirtió sobre la ocupación violenta de territorios indígenas de varios estados del país por parte de grupos armados irregulares. El representante de la ONG en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que habían documentado desde hace años cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el absoluto abandono por parte del Estado venezolano. En otras informaciones tenemos que el ministro de la Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en el que rechazó la visita del almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, a Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana muy especialmente repudia su presencia irónica e inverosímil en Puerto Cabello, departamento del Bichada, aledaño al departamento del Arauca, región toda limítrofe con Venezuela, donde los grupos irregulares armados colombianos operan desde hace décadas con la aquiescencia del gobierno colombiano y la deliberada ausencia de sus fuerzas militares, lo que les ha permitido desarrollar los delitos de narcotráfico, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros, que afectan gravemente la paz, la tranquilidad y el desarrollo de las poblaciones venezolanas, indicó este documento. Pasamos a otras informaciones. Decenas de ciudadanos expresaron su indignación este lunes por la posposición de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus del biológico ruso Sputnik V a las afueras del Hotel Alba Caracas. Una de las asistentes de la tercera edad denunció que ningún funcionario del Ministerio de Salud o personal médico ofreció explicaciones sobre la reprogramación para la colocación de la segunda dosis contra el coronavirus. Por su parte, yo digo, si a mí me pusieron la primera vacuna, la primera dosis, ¿por qué no tengo mi garantía de la segunda dosis? ¿Para cuándo me van a poner la segunda dosis? Entonces, ¿cuál es este rollo que tenemos aquí nosotros? Entonces el gobierno dice que se vacunaron tantos miles, todos los días saca una cantidad que no es así, no existe. Entonces aquí estamos nosotros, somos tercera edad, entonces no nos garantizan la vacuna. Por su parte, el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador general de Monitor Salud, Mauro Zambrano, confirmó que solo el 40% del personal salud en el área metropolitana ha recibido la vacuna contra el coronavirus y más de 100 trabajadores sanitarios fallecieron en el mes de mayo producto de la pandemia.
una situación bastante lamentable porque son trabajadores que siguen muriendo. Y debo decirte que por lo menos el mes de abril ha sido el más fuerte, con más de 100 trabajadores. Luego en el mes de mayo más de 70 trabajadores. Y ahorita vamos por el mismo camino, por más de 60 trabajadores fallecidos. Entonces es una situación bastante lamentable porque los reportes que hace el gobierno a la OPS nos dan con la realidad que nosotros vivimos en nuestros centros de salud. El dirigente sindical indicó que varios hospitales en el país están colapsados producto del incremento del número de casos de coronavirus. Estados donde colapsado ya el COVID-19. Hay estados donde es muy difícil la situación. Hay bastantes pacientes. Uno es el Núñez Tovar. Tenemos el Hospital Universitario de Caracas, que todavía también está colapsado. Y así te puedo decir muchos hospitales, y también es lamentable porque no se ha invertido en el sistema de salud. O sea, los hospitales no es que están colapsados porque no hayan camas, es por falta de inversión a nuestro sistema de salud. En el estado portuguesa, un grupo de habitantes de Guanare recriminaron al gobernador de la entidad la escasez de oxígeno para el tratamiento de pacientes graves de COVID-19, tal y como lo reflejaron medios de comunicación regionales. Porque nuestros familiares se están muriendo por falta de oxígeno y el único que puede salvarnos, nuestra familia, es usted, señor gobernador, que tiene el muriéndonos, señor gobernador. Aparte de la gasolina, del hambre que estamos pasando, también nuestros familiares se están muriendo, señor gobernador. En otras noticias, un avión de carga iraní aterrizó en el país este lunes en la tarde, tal y como lo informó el sitio web especializado Conflicts W. La aeronave, que está ligada a la Guardia Nacional Revolucionaria de Irán, pertenece a una empresa sancionada por parte de Estados Unidos. El avión aterrizó este lunes en la base aérea El Libertador, a medio camino entre las ciudades de Palo Negro y Maracay, indicó Conflicts W en horas de la tarde de ayer. Pasamos a la materia internacional. Un juez peruano denegó este lunes el reingreso en prisión de la candidata presidencial Keiko Fujimori mientras dure el proceso en su contra por varios delitos de corrupción, como lo solicitaba la Fiscalía, si bien le impuso severas restricciones que le impedirán reunirse con sus más estrechos colaboradores. El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado en crimen organizado, declaró infundado el pedido de la Fiscalía, pese a reconocer que Fujimori incumplió las normas de conducta que le fueron impuestas cuando fue puesta en libertad en abril de 2020. Durante la audiencia, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, defendió su inocencia, advirtiendo que se trataba de un proceso arbitrario e injusto, y sugirió que la motivación de la Fiscalía en este caso respondía a las acciones que adelantó su campaña para pedir la anulación de varias actas electorales de la segunda vuelta presidencial. Me encuentro aquí, como lo he hecho en reiteradas oportunidades, a pesar de que en algunas oportunidades consideré que fueron injustas las medidas que se tomó, pero me encuentro acá, señor magistrado, ratificando mi absoluto respeto al sistema de administración de justicia y vengo colaborando con ese sistema desde hace 21 años. He querido además venir personalmente, señor magistrado, para expresar mi absoluta discrepancia con la solicitud que ha hecho un miembro del Ministerio Público. Considero que es absolutamente arbitrario, desproporcionado e injusto se revoque esta comparecencia con restricciones de la que vengo cumpliendo escrupulosamente, señor magistrado. En otras informaciones, el periodista y director del portal Confidencial de Nicaragua, Carlos Chamorro,
denunció que la policía orteguista ejecutó este lunes un operativo de allanamiento en su casa en la ciudad de Managua. Exigimos el respeto de la integridad física de mi cuñada Amelia Elizondo, Amparo y Avaro, el guarda de seguridad. Nunca podrán callar al periodismo, escribió el comunicador en su cuenta en Twitter en horas de la noche de ayer. Por su parte, la subsecretaria interina de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Jolie Chang, le advirtió al matrimonio Ortega, Murillo en Nicaragua, que el mundo está observando a propósito de la detención del quinto candidato presidencial en ese país ocurrida este domingo. Otro fin de semana en la Nicaragua de Ortega Murillo, Miguel Mora, detenido el quinto candidato presidencial. El columnista Humberto Belli, obligado a exiliarse, su familia aterrorizada, su casa saqueada. Líderes del sector privado perseguidos. El mundo está observando, escribió la funcionaria en su cuenta en Twitter. Entre tanto, la periodista Verónica Chávez, esposa del candidato presidencial nicaragüense Miguel Mora, contó que los efectivos de seguridad del régimen de Daniel Ortega llegaron a su casa en horas de la noche del domingo de una manera violenta e irrumpieron en la vivienda justo cuando ella se disponía a acostar a su hijo con necesidades especiales. Yo te digo, mira, es increíble esta gente, el nivel de odio con el que caminan y todo, porque ellos nos conocen, o sea, ellos saben que somos un par de periodistas, conocen mis historias, conocen a Miguelito, y ellos saben que el niño estaba acá. Entonces, si ya se llevan a Miguel, que es el objetivo, como ellos lo llaman, ¿cómo van a ingresar a la casa sabiendo que yo tengo un niño con discapacidad y que el niño si así se asusta podía convulsionar? En otras noticias, Colombia superó este lunes las 100.000 víctimas mortales y roza 4 millones de contagios producto de la pandemia de coronavirus, sin que se vislumbre el fin del tercer pico que desde hace casi 3 meses tiene desbordados los hospitales del país. Las muertes se incrementaron en las últimas semanas y tan solo en los primeros 20 días de junio sumaron 11.160 con una media de 558 diarias. En palabras del presidente colombiano Iván Duque, más de 10.000 muertes se hubieran prevenido si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas semanas. Hoy sabemos que nuestro país vive momentos también difíciles asociados con la pandemia. Momentos que fueron advertidos también oportunamente, porque las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente. Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas. En materia económica, el estudio anual de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, que actualiza datos de principios de año, confirmó el desplome de la inversión extranjera en América Latina en 2020, producto de la pandemia. El subcontinente recibió 88.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas el año pasado, lejos de los 160.000 millones de 2019. En contraste, el flujo de inversiones en África bajó un 16%, en Asia incluso subió un 4% y como media en las economías en desarrollo la caída fue de solo el 8%. Los precios internacionales del petróleo abrían en terreno positivo en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $73.64 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $75. Pasamos a la materia deportiva. La Vinotinto podría incorporar a 6 jugadores de cara al próximo compromiso ante Perú en la Copa América tras haber superado el COVID-19. Los defensores Roberto Rosales, Michael Villanueva y Nahuel Ferraresi, los creativos Jefferson Savarino y Rómulo Otero y los delanteros Joseph Martínez y Yonder Cádiz confirmaron este lunes que superaron el nuevo coronavirus y estaría a la espera de los resultados médicos para poder debutar en el certamen, según reportó el periodista Alfredo Coroniz este lunes en su cuenta en Twitter.
Hasta aquí este resumen informativo de esta hora. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.